Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver el funcionamiento de RailClone. Es un plugin de editor software para 3ds Max que nos permite modelar de manera paramétrica usando piezas geométricas personalizadas o bien los elementos de la librería que incorpora el plugin. Este video tutorial es de los pocos, si no el único en castellano, que podéis encontrar a día de hoy en internet. RailClone es uno de los plugins que enseñamos de manera completa en el Master Bit de 24 de Studio Lab. En este video tutorial vamos a ver su funcionamiento básico, primero usando la librería y posteriormente haremos un ejercicio para que entendáis el sistema de trabajo del plugin. Vamos a comenzar. En primer lugar he creado un spline porque el RailClone se aplica sobre spline. A continuación, para crear el plugin, lo que vamos a hacer es ir a Create y en Geometry, en el desplegable, elegimos Editor Software y aquí tenemos el plugin, hacemos clic y pinchamos en cualquier zona del viewport. Una vez que lo he creado, aquí debajo me dice que tengo que ir a Modify Panel. Me voy a Modify Panel y tengo las diferentes pestañas que conforman el plugin. En Style tenemos la posibilidad de cargar la librería del plugin. Si pinchamos en None, vamos a ver, lo voy a poner a pantalla completa, todos los elementos que podemos incorporar a la escena, que son de la librería del plugin. Tenemos asientos para cine o teatro, también tenemos, voy a abrir, elementos de estadio, gradas, asientos, tenemos también, como podéis ver, canalones, tenemos barandillas, voy a seguir abriendo porque quiero que veáis los diferentes elementos que tenemos. Por ejemplo, vallas metálicas, muros de ladrillo o vallas de madera, como estas o como estas. Las opciones son enormes. Para aplicar cualquiera de estos elementos al spline que hemos generado, tenemos tres opciones. La primera, con botón derecho, le puedo decir Use Item y aplicaría directamente o bien haciendo doble clic en la imagen o bien en la parte inferior diciendo Import Selected. Le voy a dar y ahora mismo vemos que no está sucediendo nada. Tenemos que decirle dónde queremos que lo aplique. Veis aquí en la parte superior que pone Base Object y pone Patch. Tenemos que decirle cuál es el patch, cuál es la spline sobre la que vamos a aplicar el elemento de la librería. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a Spline y donde pone None presionamos y a continuación seleccionamos la spline. Y veis como automáticamente ha aplicado el elemento que hemos elegido en la librería a la spline que habíamos creado anteriormente. Una vez que hemos creado el objeto, vamos a ver qué opciones nos dan Modify el plugin. Para comenzar, vemos que nos ha cargado la imagen del elemento de la biblioteca que hemos seleccionado y debajo nos pone el nombre del elemento. Justo debajo, uno de los botones más importantes es este bloc con un lápiz, que es el Open Style Editor, que va a ser el editor donde vamos a poder manipular los diferentes elementos que conforman el objeto. Antes de que entremos, dejadme que os explique alguna cosilla más. En Geometry voy a controlar la escala global. La puedo aumentar o la puedo disminuir. Y fundamental, en Display nos va a mostrar cómo vamos a visualizar el objeto, tanto en el viewport como a la hora de calcular la imagen. En viewport tengo las siguientes opciones. Mesh me va a mostrar la malla tal y como es la geometría completa. Si le doy a Box, me lo va a convertir en cajas. Esto lo hace para optimizar que la escena pese menos y que el flujo de trabajo sea mucho mayor. Y si elijo Point Cloud o nube de puntos, lo que voy a tener es, como dice el nombre, una nube de puntos que me permite ver más o menos la forma geométrica del elemento, pero optimiza para que la velocidad y el flujo de trabajo sea mayor. Y este Point Cloud puede aumentar la densidad o se la puede disminuir. Y en Adaptive lo que va a hacer es, si yo lo selecciono, cuando supere esta cantidad de polígonos, se va a convertir o bien en Box o bien en Point Cloud. En este caso vamos a trabajar con Mesh para que veáis la geometría. En la parte inferior, en el Render, voy a elegir las mismas opciones, pero a la hora de calcular la imagen. Tener cuidado porque si estáis trabajando en Viewport con Mesh y aquí lo tenéis en Box, cuando calculéis la imagen, vuestra geometría van a ser un conjunto de cajas como esta.
El siguiente paso que vamos a dar es ir al editor para ver cómo están organizados los elementos que conforman ese objeto de la biblioteca. Vamos al editor y lo que vamos a encontrar en la parte derecha son los elementos que podemos incorporar. Podemos decir que nos genere un elemento de manera lineal en una sola dimensión, un elemento en dos dimensiones, el tipo de elemento que vamos a introducir, un segment, veremos luego que es un objeto, un spline es la spline en la que queremos generar el breakclone, luego una serie de operaciones paramétricas, como hacer un aumento de numérico, constante o aleatorio, y luego una serie de operaciones para combinar los diferentes elementos de la escena. En este caso, la valla que hemos cargado tiene estos elementos. Cuando yo selecciono cualquiera de ellos, en el lateral izquierdo me van a salir las opciones de transformación, desplazamiento, unidades de cada uno de ellos. Voy a salir un momento, voy a cargar un elemento nuevo, por ejemplo, me voy a ir a estadios y vamos a elegir esta valla. Hago doble clic, nos carga la valla y cuando entramos en el editor vemos que la composición es diferente a la de la valla de madera que teníamos antes. Cuando yo pincho en cualquier elemento sigo teniendo las opciones para modificar. Todos estos elementos que tenemos aquí son los elementos que conforman la valla. Y estos elementos no aparecen de la nada, son elementos que están en la escena que yo puedo modificar y a su vez cuando los modifique, modificaré la valla, modificando la geometría. ¿Cómo puedo hacer que aparezcan esos elementos? De la siguiente manera. Elijo uno de ellos, por ejemplo, y veo que me dices que es un object que está incrustado. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir a este botón y cuando le doy me dice que un nuevo objeto ha sido creado en la escena. Le digo OK, lo voy a hacer con este igual, con este también y para finalizar con este. A continuación voy a salir y fijaros cómo me ha creado los elementos que conforman esa valla y cuando los modifique, voy a coger por ejemplo este mismo, los voy a separar para que veáis los diferentes elementos de manera individual. Vamos a coger esto y lo vamos a echar un poquito para acá y vais a entender qué hace cada uno de ellos en la escena. Si a este elemento, por ejemplo, le desplazo los vértices, fijaros como aquí, en la parte superior derecha, al final de la valla, se están modificando. Ahora lo vamos a hacer con este elemento y cuando lo subo y lo bajo, vemos como efectivamente en el otro lado está sucediendo lo mismo. Vamos a cambiar a estos tubos, vamos a seleccionar estos vértices y fijaros como aquí no está pasando nada. Lo vais a entender cuando veáis cuál es la aplicación de estos elementos dentro de la conexión por nodos que hemos visto hace un momento. Y para finalizar, cogemos este elemento y fijaros cuando lo modifico cómo sí que se modifican los vértices y vemos que en este caso se desplazan. Los voy a mantener, vamos a dejarlos ahí. Mismamente, y a continuación vamos a entender cómo se crea una escena por nodos con diferentes elementos y cómo los vamos a poder modificar. Vamos a ver una aplicación práctica de cómo crearíamos un URL clone con elementos propios desde cero. Para comenzar, tengo un spline, que es donde vamos a aplicar los elementos, y luego tengo tres elementos que vamos a aplicar a este spline. Lo primero que vamos a hacer es ir a Create y en Geometry vamos a volver a cargar el plugin. Una vez que lo tengo cargado, me voy a ir a Modify y vamos a abrir directamente, en este caso no vamos a usar un elemento de librería, el editor. Una vez que abra el editor, vamos a decirle qué elementos van a conformar esta escena. Permitidme que lo desplace un poco para que veáis un poquito cómo va a funcionar. ¿Vale? Un segundillo, lo hago un poquito más pequeño y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es decirle que necesitamos que lo genere, en este caso, en una spline de una dimensión. Bien, a continuación vamos a meter un objeto spline que es sobre el que se va a aplicar el plugin. ¿Cómo le digo cuál va a ser? Vengo a spline y aquí en la parte superior donde pone object, pincho en none
y le digo que esta va a ser la spline sobre la que quiero aplicar el plugin. A continuación necesito conectar esta spline al generador. La spline se conecta siempre, disculpar, aquí, con la spline. ¿Bien? Ahora mismo ya le estoy diciendo que me genere de manera lineal sobre esta spline. ¿Qué necesito? Los objetos. ¿Qué voy a hacer? Añadir segmentos. En este caso tengo 3 elementos, voy a añadir 3 segmentos diferentes. Este pilar, que es el más alto, es el que vamos a colocar al principio y al final. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos el segmento, nos vamos a Object, pinchamos y marcamos el elemento y vemos cómo ha cambiado el nombre. A continuación lo vamos a conectar diciéndole que queremos que esté al principio, Start y al final. Del mismo puedo sacar 2 y veo cómo me está generando tanto al principio como al final la representación paramétrica del objeto que he creado anteriormente. A continuación lo que quiero es que en el medio haya un elemento que va a ser este. Disculpad, voy a volver a aquí, perfecto. Y lo que voy a hacer es coger este segmento y le voy a decir en Object que sea este elemento. Y a este lo vamos a aplicar por defecto en toda la escena. Vamos a soltarlo en Default y fijaros cómo me está generando a lo largo de toda la spline el elemento que he elegido. Y finalmente, en la zona media, quiero meter el elemento que tenemos aquí en medio. Voy a coger el segmento que tengo vacío, le digo None, selecciono el objeto y le voy a decir que esté evenly. Bien, y fijaros cómo me está creando ahora mismo en medio este elemento. ¿Qué pasa? Que quiero que tenga más separación. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a elegir linear, me voy a ir a las normas y a continuación le voy a variar la distancia en la que quiero que aparezca este elemento central. Bien, este que es el que está en evenly. Lo voy a colocar aquí para que la organización sea optimizada. Y fundamental, quiero que veáis una cosilla. Si ahora mismo selecciono mi spline, disculpar. Si ahora mismo selecciono la spline y cojo este elemento final y lo desplazo, fijaros cómo en función del tamaño de la spline me va a generar más o menos malla. Por eso es una creación paramétrica. Voy a elegir un punto medio que hay y fijaros ahora cómo, disculpar que lo coge en el eje. Ven aquí y fijaros cómo cuando yo desplazo el vértice también se modifica lo que hemos generado. En este caso tenemos una esquina. Si quisiésemos meter un elemento en esquina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionamos otra vez el Real Clone, vamos al editor y le vamos a decir que el elemento que teníamos de principio y de final queremos que también esté en corner, en la esquina. Y fijaros cómo automáticamente me lo genera. Básicamente este es el funcionamiento que vamos a tener en Real Clone y quiero que sin ver la imagen entendáis qué es lo que está pasando. En primer lugar, le he dicho que quiero que me lo genere de manera lineal. A continuación le he dicho cuál es la spline sobre la que va a aplicar el plugin. A continuación le he dicho qué elemento va a ser el que vaya al principio y al final de la spline. Luego un elemento que va a ser por defecto el que afecte a toda la spline. Un elemento que esté en la zona media y un elemento que esté en las esquinas. Todos estos elementos conforman este objeto. Básicamente este es el funcionamiento del plugin. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a salir de aquí, voy a eliminar este plugin y a continuación lo que vamos a hacer, voy a volver a dejar esto como estaba, estos elementos los vamos a esconder y a continuación lo que vamos a hacer es, sobre esta spline, vamos a volver a aplicar el plugin con un elemento de biblioteca
para que entendáis lo que acabamos de comentar. Voy a elegir, por ejemplo, esta valla, le voy a decir que se lo aplique, voy a quitar Display y en Base Object le voy a decir que la spline sea esta, la escala la vamos a mantener, entro en el editor y vamos a entender lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de ver. Por un lado tenemos un patch, que es el que acabo de seleccionar, línea 001, y tengo por defecto este fetch, 1 al principio, 1 en la zona media y 1 en el final. Voy a hacer esto más pequeño para que veáis cómo, según desconecte, los diferentes elementos van a ir desapareciendo. Fijaros, vamos a quitar primero el del final y veis cómo el elemento que estaba aquí ha desaparecido. Lo volvemos a conectar, vamos a ir ahora al elemento del principio. Lo suelto y fijaros cómo el elemento desaparece. Lo vuelvo a conectar, vamos a quitar los elementos medios y veis cómo todos los elementos que conformaban las verticales han desaparecido. Lo vuelvo a activar y por último voy a quitar el elemento por defecto que afectaba a toda la spline. Y ahora lo vuelvo a conectar. Es un plugin muy potente y tiene muchísimas posibilidades. Sería imposible en un solo vídeo tutorial que explicásemos todos los parámetros. Pero sí que os invito a que nos visitéis y en 24 Studio Lab, en el curso de formación BID, en el máster, podéis aprender de manera completa el funcionamiento de este plugin y muchos más que hacen que 3ds Max sea uno de los programas más completos para BID. Espero que este video tutorial os haya gustado y que os incite a animaros a aprender este plugin que sin duda va a hacer que la calidad de vuestro trabajo aumente y la velocidad de ejecución disminuya. Un saludo a todos.